educación? En primer lugar, a mi juicio, estamos padeciendo de una falta de orden. No hay orden en la casa. Y cuando usted escucha las denuncias como la del ministro del Interior, que estaba hablando de profesores que tienen 17 plazas simultáneamente o 7 plazas, eso solamente son algunos de los síntomas del desorden, porque el desorden no solamente está en la parte administrativa, cómo se otorgan plazas, sino que está en toda la gestión educativa del país, específicamente en la gestión educativa del sector público, que no estamos diciendo con eso que en el sector privado todo sea perfecto, porque ahí hay mucho que mejorar también, pero en el sector público es donde estamos evidenciando los peores resultados, donde lamentablemente además es donde nuestro país ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario. Honduras a nivel per cápita, a nivel de su presupuesto, a nivel del que el tamaño de la economía le permite, Honduras es uno de los países de Latinoamérica que más está invirtiendo en educación, pero invertimos cantidades de dinero con muy poco impacto. No hay calidad en la educación. Se ha mejorado un poco la cobertura, pero la calidad es muy mala. Hay corrupción, hay desorden, hay desperdicio. Se ha politizado la educación de Honduras. Entonces estamos con un cuadro bastante caótico que requiere poner orden. Hace poco se emitió, después de grandes intentos, que don Leo Villeda, aquí presente, mi buen amigo, fue una de las personas que más luchó durante muchos años para que se emitiera una nueva ley de educación, y bueno, al final sí, se logró emitir una nueva ley de educación y no está siendo puesta en práctica por el señor ministro de Educación que tenemos ahorita. El señor ministro, pues muy mediáticamente, ha estado evidenciando parte del desastre que tenemos en la administración de la educación, pero básicamente se ha concretado a destapar una olla que ya estaba destapada desde hace mucho tiempo, porque no, esto del tráfico de plazas no es algo nuevo, es algo que tiene 20, 30 años de estar en el país. No está descubriendo el agua caliente cuando él dice que hay tráfico de plazas y esas cosas. Lo tremendo en este caso es que él no está aplicando esa nueva ley de educación. Y estos problemas, por ejemplo, de cómo poner orden, es una cuestión que no se resuelve quitando a un profesor porque tiene 17 plazas o quitando a un director departamental que es corrupto. Esto se resuelve arreglando todo el sistema y para eso están dentro de la misma ley planteadas las alternativas de solución. ¿Qué es lo que hay que hacer para poner orden, para modernizar la educación? Aplicar la nueva ley. Licenciado, nos mencionaba un punto importante, se logró crear la nueva ley, pero no se está ejecutando. ¿Qué se necesita realmente para que podamos ejecutar y disfrutar las bondades que tiene la nueva ley? Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que estoy muy contento de estar en este programa, compartiendo con otras dos distinguidas personalidades. En el caso del licenciado Solís, pues somos amigos de la infancia, luego compañeros de colegio. Tuvimos extraordinarios maestros, hacíamos trabajo juntos. Recuerdo sobre todo la clase de arte, ¿verdad? Teníamos un profesor muy respetable que había sido profesor 17 años atrás de mis hermanos mayores. Entonces nosotros sí llegamos a entender lo que significaba el respeto hacia un maestro, ¿verdad? Y eso es un mensaje que yo quiero dejar ahora, porque yo veo que ahora los alumnos no respetan a los maestros, mucho menos los maestros respetan a los alumnos. Con su pregunta, ¿qué se necesita? Voluntad. Si eso es todo lo que se necesita aquí, voluntad para hacer las cosas. Lo que pasa es que no queremos, nos oponemos, buscamos más cuáles son nuestros intereses a los intereses de la mayoría. ¿Cuál es la función de un maestro? Educar, eso es. Pero ¿cuál es la función del maestro aquí en Honduras? No dar clases. Fíjense que desde enero ya están planificando cuáles son los días de asambleas informativas que van a tener. Con eso nos educa. Usted puso el ejemplo de Costa Rica. Yo voy a repetir algo que a mí me han dicho, yo lo he repetido varias veces, espero no estar equivocado, porque me lo dijo una persona muy seria, con el tema de educación, comparando Costa Rica con Honduras. Nosotros siempre decimos que en Costa Rica mataron al general Francisco Morazán, pero no mataron su pensamiento, su escuela, la escuela morazánica. Sin embargo, aquí nosotros seguimos teniendo a Morazán como nuestro héroe máximo, pero no respetamos su memoria, su escuela. Entonces, ¿qué sucede? Que en Costa Rica sí se dan clases,
Y las escuelas públicas son apetecidas por los padres para que los niños vayan. ¿Por qué? Porque allá se respeta la educación, hay voluntad por dar clases, voluntad por educar. Pero aquí no hay una voluntad por educar. Aquí no hay voluntad para nada, no hay voluntad para ser ministro, no hay voluntad para ser alcalde, no hay voluntad para ser diputado. Usted ve el desorden que hay en toda Tegucigalpa y en todo el país, es por falta de voluntad y luego falta de educación. A nosotros nos cobran impuestos altísimos y usted va a ver nuestras calles todas llenas de ventas en las esquinas, ¿verdad? Entonces ahí no hay una educación para manejar la ciudad. Respuesta específica, lo que hace falta es voluntad. ¿Por qué tardó tanto esta ley que fue aprobada ahora en enero del 2012, verdad? Cuando yo entré al Foro Nacional de Convergencia, ya la ley se estaba trabajando en ella. Que el Foro Dakar, que Educación para Todos, que el grupo de educación que maneja el FEREMA, que maneja el expresidente Ricardo Maduro, el mismo FONAC, con las 47 organizaciones que formaban el FONAC en esa época, ahora solo son 7. Todos trabajamos para eso. Al llegar yo y sentarme, porque fui invitado antes de tomar posesión a participar en una de estas reuniones, me doy cuenta de lo lindo y de la oportunidad preciosa que tenía para hacer algo por Honduras. Y entonces le dedicamos esfuerzo. Fueron como 6 meses que se trabajaron turnos de 6 horas cada uno. Y así logramos presentar, pero no había voluntad ni de parte del Ejecutivo, ni de parte del Legislativo, ni de parte de los maestros. Los únicos que querían eran los alumnos, porque parece mentira, antes los alumnos, y voy a poner nuestro ejemplo, si podíamos escaparnos del colegio nos escapábamos, ¿verdad? Una tarde. Ahora los alumnos más bien quieren estar dentro de las aulas, porque pasan tanto tiempo fuera, y ellos sienten que se van quedando sumamente rezagados, que no pueden tener oportunidades ni aquí, ni si se escapan a ir a otro país a buscar otro sueño. Sí, sí, importante la voluntad, y vemos que la educación privada pues se ha mantenido bien y ha ido mejorando en comparación a la educación pública, aunque también se dan fenómenos extraños. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, personas que venían de educación pública tenían dificultades en la educación pública superior, en la Universidad Nacional Autónoma, y fallaban, iban con malas notas. Después quizá los padres con un esfuerzo lo ubicaban en una privada y cuando estaban en la privada se notaba que le ponían un mejor esfuerzo y tenían mejores resultados. Entonces, también tiene que ver mucho el estudiante o el entorno que lo rodea. Pero me gustaría preguntarle, licenciada, ¿a qué se debe que las universidades privadas sí están logrando despegar, a pesar de que la educación en Honduras en general está afrontando problemas? Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y felicitándolos aquí a 2 personas que se han reencontrado nuevamente desde la niñez. Es importante mencionar que las universidades privadas, lógicamente, tenemos que ser eficientes en las inversiones que las mismas instituciones hacen. Debemos declarar que nosotros ofrecemos educación pública con fondos privados, aunque somos denominados como universidades privadas. Pero la verdad es que ofrecemos educación pública a toda aquella persona que desee entrar a nuestras instituciones conformadas por la Asociación de Universidades Privadas, que en el país son 14. Ofrecemos precisamente la educación pública. Y en lo que estamos hablando referente a los antecedentes precisamente del desorden que existe en el sistema de educación media, vemos claramente que el tope al cual vemos la ineficiencia que se ha por años encarecido prácticamente en la formación de esos egresados, afecta también a las universidades públicas como privadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como universidades privadas? Si bien es cierto, hacemos un examen de admisión, no los excluimos. Los incorporamos entonces con unas contiendas prácticamente de nivelación. En el caso particular, yo trabajo en una universidad politécnica de ingeniería, donde obviamente nuestro tronco principal obviamente es las matemáticas y la física. Nosotros hacemos junto con las demás universidades privadas capacitaciones, clases extras antes de que lleguen a los programas de los sílabos
del mismo al cual ellos han escogido. Porque si no lo hacemos de esa manera, obviamente vamos a tener un mal desempeño desde el primer año. Y lo que va a ocasionar al final es prácticamente desertar de las instituciones en la parte educativa superior. Entonces nosotros estamos viendo más bien como una oportunidad de ser partícipe precisamente como aquel brazo derecho del Estado, en la cual, sin contar con el presupuesto del Estado, nosotros, las universidades privadas, que tenemos que generar nuestro propio presupuesto para funcionar, ¿verdad? Tenemos entonces el compromiso de sacar buenos profesionales al mercado. No solamente profesionales para ser empleados, sino para ser emprendedores también. Pueden ser medianos, pequeños y grandes empresarios. De hecho, una satisfacción nuestra es saber de que un gran grupo de estudiantes que egresan de las universidades privadas se fortalecen precisamente como empresarios, ¿verdad? Pero es importante entonces manifestar de que nosotros como universidades privadas tenemos el compromiso y debe ser así. Es y debe ser así, porque si no, entonces las instituciones privadas no podríamos existir. Tenemos por fuerza que egresar calidad, para que de esa misma forma se retribuya, obviamente, nuevos aspirantes a iniciar sus estudios en nuestras universidades. Sí, y en el informe de la UNESCO que les mencionaba al inicio del programa, Honduras, por ejemplo, en materias como matemáticas o lenguaje, el porcentaje de aprobados es inferior al 47%, una tasa muy lejana al 70% exigido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos en el 2000 por Naciones Unidas. A pesar de que la tasa de alfabetización de Honduras ascendió del 68 al 80% en la década de los 90, el documento de UNESCO señala la necesidad urgente de mejorar el sistema educativo hondureño. Eso es parte de la realidad que presentan los informes internacionales. Licenciada, mencionaba algo importante también usted, ya está la ley, ya está aprobada, ya se debe ejecutar, pero vemos quizá con buena fe el ministro pues quiere hacer cambios a lo interno, pero no se siguen los procedimientos de la nueva ley. Y este es solo un ejemplo de lo que pasa en nuestro país. Se publican las leyes, pero no se aplican. Y más cuando pueden haber tintes políticos involucrados en las instituciones del Estado. Y este es otro de los principales problemas que hay en el país, la politización. ¿Cree que en Honduras se politiza realmente la educación? Está totalmente politizada y la única manera de despolitizarla sería un proceso que no es así como tan radical, porque los vicios y los cánceres que tienen a veces los países, así como los tiene un ser humano, te tienen que hacer cirugía, ir a radioterapia, quimioterapia, hasta que la persona se cura, y eso no es de la noche a la mañana. Sin embargo, los mecanismos que contempla la ley establecen la manera de hacerlo. Pero ¿qué sucede? Yo en lo personal siento que el señor ministro continúa sin haber leído la ley. ¿Y por qué digo semejante cosa? Que es una cosa fuerte lo que estoy diciendo. Lo digo por el hecho de que el artículo 33, por ejemplo, de la ley, dice que los empleados administrativos ya no están regidos por el estatuto del docente, sino que por servicio civil. Y los directores departamentales, por su función, esa administrativa, no pueden ser despedidos conforme al estatuto del docente. Es más, el artículo 38 dice que el ministro los nombra a los departamentales de acuerdo a concurso. Él está tratando de entrar al concurso ahorita, pero dice que para destituirlos se tiene que actuar conforme a lo establecido en el reglamento de la misma ley. Pues resulta que el señor ministro ha estado dando evasivas y evasivas para hacer el reglamento. Al no aprobar él mismo el reglamento, se queda sin la posibilidad de tener la herramienta con la cual iba a poder despedir a los departamentales. Entonces, él procede de la manera que lo ha hecho, y es una manera ilegal que le va a ocasionar a él, esto que estoy hablando, yo sé que ya es del conocimiento de los abogados que van a defender a los directores departamentales. En consecuencia, él, al no respetar el régimen legal en el cual sus actuaciones deben de estar enmarcadas, se está metiendo en un montón de problemas.
Claro, ahí lo acusan de que está queriendo meter a la gente de su partido político libre. Y bueno, cuando uno analiza los antecedentes del ministro, si uno lo investiga un poco, se va a dar cuenta que realmente no es la figura tan maravillosa que nos plantean, ¿verdad? Porque incluso a nivel de universidad, porque él ostenta 2 cargos en este momento de ministro y de rector de una universidad, cosa que también está prohibida por la administración pública. Uno no puede tener 2 empleos al mismo tiempo y él los tiene, y eso también es abuso de autoridad. Y uno se da cuenta que no puede ser ministro 5 días de la semana y rector eficiente de una universidad solo 2 días a la semana. O es pretender, y tengo aquí una rectora y yo mismo fui rector de Unitec, es pretender que una universidad es algo tan fácil de manejar que con el fin de semana que le dedique ya resolví todos los problemas. Eso es incorrecto. Eso nos hace pensar que él quiere estar colgado de 2 ramas, porque posiblemente está claro que en una de las ramas, que posiblemente sea la Secretaría de Educación, no va a durar mucho tiempo. Entonces quiere estar siempre colgado de la otra rama. Sí. Así, con ese tipo de actitudes, yo realmente creo que fue un error tremendo del señor presidente de la República, y lo digo enfáticamente, haber nombrado a una persona que en su primer día de trabajo lo primero que reconoció fue que no sabe nada de educación, y ahora lo está demostrando. Cuando el ministro ha dicho, por ejemplo, el centro del modelo son los maestros, contradice los estipulados en el artículo 1 de la nueva Ley Fundamental de Educación, donde dice el centro del modelo es el alumno. Y nosotros, al decir eso, yo soy una de las personas que redacté en su última fase la ley, al decir eso estamos nosotros acogiéndonos a los postulados de UNESCO, estamos acogiéndonos a los derechos humanos que están por encima de cualquier otro derecho, donde están los derechos del niño, y uno de los derechos del niño es el derecho a la educación. Y este señor dice que lo que en primer lugar debe de existir son los maestros, y se ubica en el esquema de la relación maestro-alumno. Eso es pedagogía del siglo XX. En el siglo XXI, con los nuevos métodos de las técnicas de aprendizajes participativos, el rol del maestro cambió. Antes era el binomio enseñanza-aprendizaje, eso es del siglo XX. En el siglo XXI solo hay una palabra: aprendizaje. Lo que nos importa es que el niño aprenda. ¿Cómo aprendió? Porque el maestro le enseñó, porque su papá le enseñó, porque lo tomó de una computadora. No importa. ¿Qué importa? Que el alumno aprendió, que el alumno fue a la Universidad Nacional y no se aplazó, pasó el examen. Si eso lo logró, no importa qué tanto intervino el maestro, porque el rol del maestro ya no es el de dar clase, ya no es el de ser Superman, el dueño de la verdad. El maestro hoy en día es un facilitador. ¿Facilitador de qué? De que el alumno aprenda. El nuevo rol es ese. Y el señor ministro no sabe pedagogía del siglo XXI, entonces está manejando un vehículo que no sabe manejar, no está preparado para eso, y obviamente lo lógico es que si usted le dieron un avión y usted no es piloto, usted se estrelle. Y eso es lo que yo creo que le va a pasar al ministro si continúa con esta tendencia.